Sabemos que todas y todos estamos viviendo momentos complicados a raíz del coronavirus. Esta pandemia que se originó a finales de diciembre del año pasado en un pequeño poblado llamado Wuhan, en China. Hasta el día de hoy lleva más de 16,000 casos de muertes en el mundo. Este tema sé que nos tiene preocupados. Sé que el miedo que ha generado tanto como empresarios o como en manera personal realmente nos tiene en caos. Me ha tocado ver en el súper que he ido a hacer el mandado y que la gente nos peleamos por algunos enseres personales. También el hecho de afrontar el cierre de nuestras empresas, que sin duda sé que es algo importante porque es el cierre también de nuestros ingresos. Sin contar que al estar cerrados tenemos que seguir con estos gastos que tenemos fijos, el pago de nómina a nuestros empleados, el pago de impuestos, que además con gobierno federal no hemos tenido un apoyo para todos este tipo de contingencia que estamos viviendo. Por eso me di a la tarea de realizar este podcast para poder tener armas o poder afrontar mucho mejor esto que estamos viviendo con una información fidedigna, sin estar buscando información de muchos lados. El día de hoy, para tomar esta plática, invité a una persona que sé que tiene una experiencia en negocios. Desde que lo conozco, me ha tocado percibir cómo la gente le busca o lo llama para pedir alguna sugerencia para sus negocios. Sé de fuente personal que es una persona que le gusta ayudar a los demás. Siempre comulga con una historia de vida o con una filosofía que es siempre buscar un bien mayor. Quiero presentarles al ingeniero Alberto Escobar. Sabemos que esta contingencia ha cambiado el rumbo de nuestra vida. Nuestros hábitos al día de hoy ya son totalmente diferentes. Estamos recluidos 24 horas en nuestra casa. Cambiar todo lo que hacíamos de la noche a la mañana nos puede volver un poco incómodos, estar incómodos con la situación que estamos viviendo ahora. Sin contar que llevamos más de 2 semanas o las familias o que tienen en su casa pequeños tienen más de 3 semanas ya con esta contingencia. Alberto, ¿qué pudiéramos hacer o qué dinámica crees que podamos tener cada uno en nuestras casas? Porque estoy de acuerdo que a muchos nos tocó, en mi caso con mi pareja, a otras personas les tocó con su familia o con sus hijos, e inclusive hay personas que esta contingencia les está tocando solos. Alberto, ¿qué sugerencias nos puedes dar para afrontar esta contingencia? Muchas gracias, Gabriela, primeramente por la invitación a este podcast. Sin duda esperemos que sea de gran valía para tu auditorio y para quien lo pueda escuchar. Creo que uno de los mayores problemas, como bien dices, es el tema de la contingencia, que nos ha posicionado en una situación de incomodidad, como bien dices. Independientemente de cuál sea la condición particular de cada persona, sabemos que ya con el simple hecho de estar recluidos en casa, acostumbrados probablemente a tener una vida en la calle o en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, incluso hay personas que convivían más con sus compañeros de trabajo que con su propia familia. Entonces esto ya de por sí es una situación incómoda. Creo que el mayor área de oportunidad que podemos explorar para fin de tratar de sobrellevar esa incomodidad es el autoconocimiento. Aprovechar estos días para poder conocernos a nosotros mismos. Dicen que los momentos en los que mayormente estamos incómodos es el momento en el que más podemos tener capacidad de aprendizaje, porque eso nos saca de nuestra zona de confort. Entonces me queda perfectamente claro que uno de los mayores retos que tenemos en esta contingencia es autoconocernos. Autoconocer qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos y por qué lo pensamos, pero lo más importante, para qué lo pensamos de esa manera. Porque solamente de esa manera podemos empezar a entablar unas relaciones sanas con los que nos rodean. Gracias, Alberto. En definitiva, sé que este tiempo que hemos tenido en casa, en lo personal puedo decirles que tal vez he tenido tiempo de hacer algunas cosas que no hacía con anterioridad por el trabajo, pero he llegado a pensar en cosas que he hecho, reflexionar de mis temas personales o qué cosas hacer después de que suceda esto.
Realmente sé que este tiempo en casa es muy bueno para hacer reflexión. Gracias por este punto. Algo también importante, Alberto, que sé que a nosotros como empresarios o pequeños empresarios nos tiene realmente preocupados, y es esta parte que tuvimos que cerrar nuestros negocios porque la contingencia pues así nos lo pide, para estar resguardados y cuidándonos en nuestra casa. Pero sé que es un tema sumamente álgido para todos nosotros. Es de mucho temor el hecho de cerrar nuestras puertas a nuestros ingresos, y además de esto tenemos que seguir pagando nuestros gastos fijos, tener que pagar el sueldo a nuestros empleados, pagar los impuestos, que además de todo pienso que ahorita como gobierno federal no tenemos muchos apoyos para tener un futuro mejor, o que se vea algo mucho mejor cuando esto termine. En la parte de nuestros negocios, ¿cómo enfrentaríamos esta adversidad? Creo que esta situación que estamos viviendo ahora por el COVID-19 nos pone en una situación también de muchos retos, pero también todos esos retos creo que nos ofrecen una gran oportunidad de poder hacer las cosas distintas. Me gusta mucho catalogarlo o enfocar mucho todas las situaciones en particular con la naturaleza y con lo que son las leyes universales. Y las leyes universales durante todo el trayecto de la humanidad han persistido gracias a la ley natural de las especies. Dicen que las especies que mayor sobreviven son las que mejor capacidad de adaptación tienen. Entonces, esta situación del COVID-19 definitivamente va a ser muy benévola para muchos negocios y va a ser muy adversa para otros tantos. ¿De qué dependerá esa balanza? De la capacidad que tengamos de reacción, de la capacidad que tengamos para adaptarnos a esta contingencia, de la capacidad que tengamos para afrontar un modelo distinto de negocio. Creo que definitivamente las especies sobreviven, en las especies permanecen los más fuertes. Entonces, ¿cuál es la idea como empresario, como negociante? Tratar de hacer una dinámica distinta de negocios con la finalidad de fortalecerte, con la finalidad de hacerte más fuerte y poder subsistir a esta contingencia. Muy bien, Alberto. Sin duda sé que hay muchas cosas que tenemos que hacer como empresarios. Como bien lo dices, hay que reinventar para volver a empezar. También estoy viendo que en la parte económica o macroeconómica, el mundo, el país, estamos teniendo por esta contingencia la baja en la bolsa de valores. Sé que el petróleo cada vez está más bajo, hasta ahorita no sé cómo ande, pero sé que tenemos un problema global. Sé que no nada más nos está afectando a Chihuahua, a México, a nuestro país, sino que esto es global. No sé qué tanto nos vaya a afectar, que en el tiempo que vayamos a regresar a nuestros negocios, a abrir nuestros negocios, no sé cómo afrontar, o cómo crees que vayamos a empezar para volver como a nuestros negocios. Creo que sin duda esta pandemia lo que está generando es, como dicen las Sagradas Escrituras, AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Esta pandemia lo que va a ocasionar, no me queda la menor duda, va a ocasionar un antes del coronavirus y un después del coronavirus. ¿Y a qué me refiero con esto? Hablaba acerca de cómo mantener un negocio. Sabemos que tenemos que reinventar los negocios, pero parte de la reinvención de esos negocios implica mucho tener un conocimiento global. El hecho de no estar enterado de lo que sucede a nivel internacional, que si bien es cierto esta pandemia ha generado descontrol absolutamente en todo el mundo, principalmente también en los mercados financieros, también es algo que debemos de atender, es algo que debemos de prepararnos, inmiscuirnos dentro de esa dinámica y de esa logística de negocios a nivel global para poder entender de qué manera podemos reinventarnos. No solamente es decir, tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer cosas distintas. Sí, eso está muy bien, pero ¿cómo? El cómo, toda la gente dice que hay que reinventarse, pero aquí lo importante es saber cómo me voy a reinventar. Y es ahí donde tenemos que echar a mano todos los elementos posibles. Como bien lo comentan, los mercados internacionales están en los suelos, están desplomando las bolsas de valores, el petróleo, y es muy fácil entender todo esto cuando te metes a rascar un poquito de información.
En el caso del petróleo, por ejemplo, muchos dicen, bueno, pero yo no tengo nada que ver con petróleo, pues entonces mi negocio va a subsistir, y la verdad es que no. Gracias, Alberto. Sin duda sé que ya tenemos una idea más clara de todo lo que estamos viviendo con esta adversidad. Yo quiero hacerte una pregunta. Realmente no sé si el saber más hace que tengas más miedo o te asustes más de lo que estemos pasando. Ya platicamos un poco del tema personal o lo que estamos viviendo dentro de nuestras casas. También platicamos un poquito del problema o del miedo que tenemos los empresarios ahora que cerramos nuestras empresas, sin contar que no tenemos como ese colchón para poder subsistir tanto tiempo, pagar tantos sueldos mientras esté esta contingencia. Aprendimos también un poco de lo que está sucediendo en nuestra bolsa de valores o nuestro mundo. También, a pesar de todo esto que realmente se ve un poco oscuro, se ve negativo, ¿tú crees que cuando el coronavirus pase, esta contingencia termine, crees que todo esto tenga algo positivo lo que estemos viviendo ahora? Por supuesto que sí, creo que en la historia de la humanidad nos lo ha dejado claro. No es la primera vez que el mundo experimenta una pandemia. Basta con ver las últimas pandemias a nivel mundial, donde por ejemplo después de la peste negra en Europa surgió el Renacimiento. Entonces siempre todas las pandemias han traído beneficios a la humanidad, siempre le han dado la oportunidad a las personas de justamente de eso, de reinventarse y hacer cosas distintas, de tratar de hacer un alto y decir qué estoy haciendo mal. Y efectivamente estamos plagados de información y mucha de esa información es la que debemos de ir segmentando para fin de filtrarla de tal manera que la pasemos por un cernidor y veamos qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Hay muchísima información en las redes, esa es la ventaja que tenemos ahora contra, por ejemplo, la peste negra o la peste bubónica en Europa. En aquel tiempo no había manera de informarse. Hoy tenemos toda la información en tiempo real o casi real de todas partes del mundo. Entonces creo que, como bien parte de esa información, vi hace poco, en días pasados, vi una reflexión que hacía alguien y decía que si después de esta pandemia no habíamos aprendido un idioma nuevo, no habíamos aprendido una habilidad nueva o no habíamos realizado un negocio nuevo, entonces definitivamente no habíamos entendido para nada lo que implicaba tener este tiempo en casa y este tiempo de reflexión. Totalmente creo eso, Alberto. Queremos agradecerte el que te hayas tomado el tiempo para poder responder alguna de nuestras dudas que tenemos ahorita. Algo importante que quiero comentar, que tú lo dijiste, es que ahorita tenemos tanta información en nuestra mano que ya no sabemos a cuál creer. Hay que hacer, como lo llamaste tú, un sedazo de información para saber de qué lugares o qué revistas o qué periódicos son realmente en los cuales puedo confiar. Creo que eso es algo muy importante que tenemos que hacer ahorita, poder filtrar esa información para poder tener armas, para poder afrontar o tener un mejor enfoque para poder seguir con esta contingencia. Alberto, por mí no hay nada más, como de nueva cuenta te agradezco y nos vemos en nuestro próximo podcast.